es un contrasentido a veces cuando uno quiere hacer mucho, mucho hacia afuera o para otros, porque si no estoy bien yo, de verdad no voy a poder dar. El saber defensa personal, más que incluso lo fuerte que puedas llegar a golpear o entrampar o eso, es lo que es la seguridad que tú tomas dentro tuyo. Aquellas cosas que haces con más confianza, la confianza se construye. Entonces, si físicamente te sientes más confiada, va a haber más confianza también de alguna manera psicológica. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Aquí tenemos hoy a Carolina Ramos Álvarez, que es muchas cosas. Como en este podcast acostumbramos a entrevistar mujeres multitalentosas y que han estudiado también muchas cosas. No sé si tú quieres presentar, Carolina. Muchas gracias por aceptar. Sé que eres una mujer muy ocupada, así que te agradezco mucho este espacio, este, este tiempito para conversar conmigo. No, Yasna, yo al revés, quiero yo agradecer el que tú me hayas a mí invitado a participar en esto, porque siento que es una linda oportunidad de poder expresar muchas cosas que yo creo que incluso tenemos en factor común en lo que tú haces y lo que yo hago. Exacto. Entonces, tener la oportunidad de poder exponerlo hacia otras personas, de verdad a mí me llena el corazón y la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara este día y poder conversar contigo y participar en esto. Linda, muchas gracias. Decir que nosotros nos conocimos a través de mi hija, o sea, yo andaba buscando a alguien que ayudara a mi hija en, en matemáticas, y nosotros conversando, tú no, o sea, tú trabajas también de profesora de matemática, pero no pero, sino que junto con eso eres una maestra de, no sé cómo se pronuncia el instructorado, Krav de Maga, Krav Maga, sí, hace 2 años, que ¿sí? eres cinturón negro, segundo Dan. Eres personal training titulada, profesora, como decíamos, particular de matemáticas y física, masoterapeuta profesional, titulada además de contadora auditora de la Universidad Andrés Bello. Y no sé, ¿qué más? Tienes además ahí ¿cómo se dice? Una escuela, que no sé cómo le puedes llamar, como tú le Sí. llamas, de defensa personal a mujeres, que es una tremenda actividad tan bonita. ¿Qué estás haciendo ahora? Porque tú haces muchas cosas. Bueno, sí, la verdad es que mi tiempo lo he ocupado como en todas las cosas que me llenan un poco el alma, porque la verdad es que he querido a veces enfocarme como en una actividad, máximo dos, pero la verdad es que no puedo, porque hacer clases me llena mucho, el enseñar, el sentir que logras motivar a los niños, que lo logras encantar en el fondo con lo que tú le estás ayudando y que ellos logran tomar confianza en el fondo de que ellos pueden y que no es tan difícil como a veces se les presenta. Entonces, cambiar eso a mí me llena el alma, incluso más de lo que puedo percibir por una clase. Me llena mucho ver los avances en los niños y por eso nunca he querido dejar eso. Con eso empecé cuando yo tenía 17 años, hoy día tengo 51 y yo empecé a los 17 años a enseñar pequeños niños, tuve experiencias con niños de una familia que eran sordos y yo a la niña le enseñaba a hablar por medio de las vibraciones de los sonidos de la voz, le enseñaba a bailar Mira, por las vibraciones que hacía el parlante, ponía la música muy alto, entonces con la vibración del parlante la hacía ella sentir la música y con eso bailar. Tenía 4 años la Javi cuando yo la tomé en ese tiempo. eres una maestra Trabajé, desde muy pequeña. sí, es que eso yo creo que lo llevaba en la sangre. Mi Sí, papá, sí. profesor, mi mamá también. Entonces yo creo que esa parte de pedagógica va como en la sangre. Mira, qué Y entonces hermoso. eso nunca lo he querido dejar. Y tuve experiencias con niños, bueno, hoy día se dice en TEA, antes se clasificaban de otra forma. Y también tuve un niño que lo tuve desde sexto básico y lo dejé en tercero medio y fue una experiencia inolvidable. O sea, para mí lo que a mí me queda de esa experiencia es nivel Dios, Maravilloso. es Qué nivel lindo. Dios. Y el deporte fue algo que en realidad estuve ligada desde niña. Yo, de hecho, cuando viví en el campo de chica, ¿Ya? entonces yo mi entretención era salir al patio, porque antes uno jugaba en el patio, vivía todo el día en el patio, entraba a la casa prácticamente a comer.
Entonces mi entretención era poner cajones separados y yo jugaba a saltar cajones. Entonces yo estaba todo el día saltando cajones, subiendo árboles. Esa era mi entretención. Entonces siempre estuve ligada como a eso. Al Y ya movimiento después, físico, claro. Mm, siempre ligada como a eso. Y ya después más grande empecé a buscar deportes como que me llenaran más. Pero lo de competición nunca fue lo mío. No me gustaba competir, me gustaba entrenar, pero no me gustaba la competencia deportiva. ya. Entonces siempre fui como encauzándome por ahí. Hasta que se da la oportunidad después ya adulta, o sea, te estoy hablando yo después de los 45 años que Me vine a encanta. estudiar personal training. Y la verdad es que siempre me motivó mucho el trabajar como la parte más, podría decirse como más médica, de trabajar la movilidad, de que la gente se mueva, que la gente no haga deporte por un bien estético, sino que la gente logre entender que el hacer deporte es salud, el beneficio que te trae de liberar más oxitocina, que andas animada, que andas con ganas, que andas con ánimo, y todo el resto físico se da por defecto, pero que el bien inicial sea el moverme, lo bien que te hace sentir hacer deporte. Entonces, muchas veces incluso acá se ríen porque llegan a las clases, hago una clase de incluso de boxeo femenino, entonces llegan y yo a esa hora la verdad que ya tengo sueño. Entonces, muchas veces llegan las alumnas y yo la verdad que empiezo mi día a las 5:30, me levanto y yo a las 8 de la noche ya estoy con sueño. Entonces, cuando llegan, ya muchas veces yo estoy sentada, me tomo un café, pero yo entro a la clase y es como que me ponen la pila recién cargada, entonces yo empiezo a hacer la clase y no paro y salto y vamos y dale, 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 dale. Y de verdad que yo después termino, pero así como una sensación como, ¡ay, qué rico lo que hicimos! Y las chicas igual terminan cansadas y todo, pero contentas. Y verlas que se van, que estuvieron en la clase, que lo dieron todo, a pesar que muchas veces intentan parar y yo les grito así, no pares, no pares, no pares, no pares, después, después, después. Después yo le digo la felicidad que se siente llegar después que terminamos la clase y como ahora pueden acostarse, hacer nada, alimentense bien, lleguen a sus casas. Siempre les doy consejos de alimentación después de un entrenamiento, sobre todo cuando son entrenamientos fuertes. Entonces eso es tan rico, es muy rico. Y siento que motivar eso sobre todo a las mujeres. ¿Y sabes por qué voy por eso? Porque nuestra vida en general es muy demandante. Yo Sí. siento que nosotros las mujeres, y esto lo escuché una vez de una psicóloga que me llamó también mucho la atención, nosotros nos llenamos de títulos toda la vida. La mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor empleada en los trabajos que tenemos. Pero pasa la vida que uno llega ya a una edad, los hijos crecen, se van, muchas terminamos divorciadas o separadas, y llega el minuto en que tú te sientas ya con más edad y dices, ¿y qué fue lo que hice por mí? En todo este tiempo, ¿qué fue lo que hice por mí? No para otros, sino que para No mí. para otros, que Mm. también está bien, pero también uno tiene que darse ese espacio para uno. Y es en el fondo lo que yo siempre le digo a las chicas, a mis alumnas, dense un tiempo, aunque sea una hora del día, que sea para ustedes. Aunque, cuando vienen a entrenar, yo le digo, en ese minuto tu cabeza no está pensando en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que comprar, en lo que quedó pendiente. En ese minuto estás centrada en ti. Siento que eso es tan necesario porque también te da vida eso. Sí, Saber sí, sí. que uno existe como Sí, persona. y además que yo siento que es un contrasentido a veces cuando uno quiere hacer mucho, mucho hacia afuera o para otros, porque si no estoy bien yo, de verdad no voy a poder dar. Entonces, no Exacto. es un acto de egoísmo, es un acto de justamente para poder estar más disponible, ya sea para los hijos, para el trabajo, tengo que estar bien. Sí, No, no solo tengo, sino que de verdad que energéticamente se recompensa. Por ahí leía el otro día, justamente como en un reel, que decía que el descanso no debiera ser un lujo, el descanso o el ejercicio o hacer una manualidad o lo que a ti te llene y te saque un poco de lo del día a día, es una necesidad que hay que llenar para poder seguir.
Y entonces la invitación yo creo que siempre es a eso que como tú lo llevas, po, el deporte, la movilidad es un beneficio que es a corto plazo, es decir, que es para estar bien en el momento, pero también es a largo plazo, es para Sí, seguir estando mejor y seguir sí. estando donde queremos. Exacto, es una de las cosas que también yo a veces, mira, yo en mis clases siempre, como yo le hago clases, mis alumnas son todas mujeres, siempre al final de la clase yo les hago ejercicios de movilidad de cadera, les enseño ejercicios que tienen que estar haciendo ellas constantemente en su casa para hacer trabajo pélvico, para evitar cosas que vienen después. Entonces siempre les voy dando como tips pensando en eso. Entonces yo le digo que el día de mañana no seamos mujeres que tengan que depender de otros para pararse, para agacharse, para caminar, para... No, entonces, y esas son inversiones. Yo siempre les digo, esta es una cuenta de ahorro donde ustedes están, cada día están invirtiendo algo para cuando seamos ya mayores, más Exacto. mayores, ah, Más grandes, como dicen en más grandes Argentina, a mí me todavía. gusta que el argentino dice, tú eres muy grande o tú eres más grande, no dicen Sí, viejo ni dicen mayor. Carolina, y cuéntame un poquito de tu camino. Tú estudiaste contadora auditora, pero te dedicaste a eso un tiempo, me parece, y después hiciste un giro. Y ese giro y ese buscar también tu propósito, algo que te llenara, ¿cómo fue? Si me puedes contar cómo mira, los... ¿sabes qué? Mira, la verdad es que de esto, mira, lo que voy a empezar a hablar, la verdad es que lo hablo poco, porque la verdad, en cierto modo, a ver, me gusta, pero lo encuentro un poco pretencioso, pero a la vez es No parte de mi importa, acá experiencia, pretendemos todo el rato. pero Acá yo nos siempre, queremos la muerte todo el rato. Así que dale. mira, la verdad, yo siempre estuve como en busca de qué era lo que yo quería. Cuando yo salí del colegio no estaba clara de lo que quería y yo le dije a mis papás, yo necesito tomarme un año sabático y yo este año voy a estudiar alguna otra cosa hasta que esté clara de lo que voy a entrar a estudiar. Y yo hice un curso de modelaje ese año y viví todo ese mundo del modelaje. Estuve trabajando en Canal 13, fui reina de playas y piscina en ese año, Te imagino, total. Me encanta. Viajé a Arica. Era un mundo que era como de princesas. Pero lo más divertido y lo que yo siempre me agrada mucho de ese tiempo, porque es muy fácil que se te vaya lo humito a la cabeza y uno piense que eso es una vida que tú puedes proyectar para siempre. Yo el día, eso era de lunes a viernes y sábado y domingo yo trabajaba de mesera en un restaurante alemán que había cerca del monte, que se llama en Mayoco. En Entonces, si tú, Santiago. claro, cerca de Santiago. Ya. Entonces yo vivía los dos mundos opuestos. O sea, el fin de semana me decían muchas veces que yo nunca iba a ser más que una mesera y de lunes a viernes me decían que yo iba a ser, pero la princesa, casi una reina, casi Miss Chile. Me Y fue, encanta. y fue como bonito eso, porque lo que yo te decía, o sea, ese cable a tierra era como necesario y a la vez conocer ese mundo, tú te das cuenta que es un mundo tan, tan, eh, ¿Efímero? como No. sí, como efímero, pero a la vez es como que tú eres como un Más algo que en ese superficial, minuto eres más objeto sí, también. como Sí. eso, como Sí, muy si tú lo sentiste así, sí. objetizado, Sí, como un por mundo muy supuesto. objetizado. Y la verdad es que ya llega un punto en que yo lo disfruté hasta que pude, pero hasta que ya cumplió, o sea, empezaron como ya a romper un poco mis valores o mis reglas propias que yo tenía. Por supuesto. Y yo dije, ya, hasta aquí llego yo, no más, no más de esto. O sea, yo llegué hasta un límite y de ahí no más. Y es entonces que yo ese mismo día me voy caminando, me voy caminando me acuerdo, por la calle República, que era donde estaba la mayoría de la universidad, y yo iba pasando como universidad por universidad preguntando carreras, todo, hasta que llego a la Universidad Andrés Bello, digo contador auditor, yo dije, yo creo que en esta carrera me iría bien. Llego a mi casa y le digo, ya, papi, ya sé lo que quiero estudiar esto en esta universidad. Porque tú sabías que tenías habilidades para matemáticas y para el área Sí, física. Claro. y yo sentía de que sí, que yo iba por ahí. Así que me inscribió en la universidad, entro a estudiar. Me fue muy difícil porque yo estudié en un colegio, primero fue un colegio rural, después llegó a Melipilla. Llegué a la universidad, no tenía idea de nada, entonces mi primer choque fue echarme un ramo con un uno. Y para mí yo me quería morir porque siempre fui a la alumna como de los primeros lugares, entonces llegar a la universidad y que no pudiera fue
tremendo. Así que ahí me puse a estudiar, estudiar. Llegaba a las 7 de la mañana a la universidad y a las 11 de la noche yo estaba llegando a mi casa, pasaba todo el día en la universidad en Santiago y yo viajaba una hora al monte, que era de donde yo vivía. Bueno, así terminé mi carrera y entré a trabajar a Banco Estado, en la casa matriz. Entonces yo estaba encargada de hacer las auditorías a las sucursales. Yo hacía auditoría interna. Ya, Y la verdad es que en eso era muy entretenido, porque en realidad siempre cuando te dicen contador, auditor, contabilidad. No, yo no veía contabilidad, yo veía expresamente auditoría, que es ya. distinto, es más Ujú. proceso, organización, eso. Y después, bueno, conjunto con eso me casé y me casé con un uniformado, lo trasladaron y hasta ahí llegó mi trabajo, porque tenía la opción, o me quedaba en Santiago trabajando o me Oh, iba con mi marido a otra región que era La Serena y separaban las familias. Yo ya en ese tiempo, cuando terminé la universidad, tenía una hija. Entonces decidí irme a La Serena y dejé el trabajo. cuéntame, ¿tú fuiste mamá a qué edad la primera vez? Mi primera hija la tuve a los 25 años. Ya, a los Sí, 25. Y cuando tú te casaste y tuviste una segunda hija. ¿Así está? claro. Después, cuando yo tuve ya los 35 años, yo tuve mi segunda hija. Y eso fue cuando yo estaba también en La Serena, que yo había entrado a trabajar a otro banco y la verdad es que dejé de ver mucho a mi hija. No la veía porque entraba al banco temprano, llegaba de noche, me iba, o sea, cuando yo salía a trabajar en la mañana, mi hija dormía y cuando llegaba en la noche también estaba durmiendo. Entonces, la verdad que eso me dolió perder el protagonismo en la vida de mi hija. Qué Decidí fuerte eso, renunciar, sí, que sí, eso es muy potente era cuando uno mucho porque yo siente, llegaba a sí. mi casa y ella buscaba a la señora que se quedaba con ella o a su papá, pero yo como que ya no existía después que yo había sido siempre la mamá que estaba al lado de ella. Mm, Entonces, ahí yo digo ya, renuncio y yo siempre había querido tener otra hija y dije, renuncio y voy a tener mi otra hija. Renuncié y yo ya estaba embarazada. Me enteré después que ya tenía 2 semanas de embarazo cuando renuncié. ya, Así que ahí después, ahí es donde nace mi segunda hija Valentina, la primera Carolina y la segunda Valentina. ok. ¿Y cuándo viene el punto de reinvención para ti? Mira, después de años, en realidad yo vi que mi matrimonio no iba bien. Y entonces empecé a pensar qué es lo que iba a hacer en el caso de que si eso ya definitivamente se rompía. Entonces, cuando yo vi que eso estaba mal, empecé a estudiar además masoterapia, que la masoterapia en realidad me daba la oportunidad de tener además otra herramienta de trabajo, porque yo en realidad pensando en que si yo estaba sola y si iba a estar con las niñas, tenía que buscar algo, algún trabajo que me permitiera tener los tiempos de poder ver a mis hijas y trabajar. Entonces yo, Eso es lo que te motivó, o sea, tú dijiste, y que te gustara, ¿no? Porque también estaba dentro de lo que a es ti que te sabes que para interesaba. la masoterapia hubo dos cosas. Primero Ya. eso, que era un trabajo que me permitía trabajar y ver a mis hijas, y lo otro es que mi madre y mis dos hermanas sufren de fibromialgia. Entonces, yo sabía que la masoterapia era una forma que yo iba a tener para poder ayudarlas a ella también. Y de hecho, a mí la masoterapia, yo parto estudiando eso, pero siempre fue tratando de enfocarme a hacer un trabajo de liberación del dolor con los pacientes, más que Ah, algo estético. ya. Yo siempre quise, de hecho, incluso yo iba a hacer un diplomado que iban a hacer de fibromialgia, que lo iban a hacer acá en Concepción, pero justo empieza la pandemia y se tuvo que suspender eso. Entonces, lamentablemente no lo pude hacer, pero sí yo estaba como muy metida porque yo quería trabajar quería enfocarme en pacientes con fibromialgia. Ah, ok. Era mi idea, de enfocarlo como a ese lado. Y habías visto que existía esa necesidad, ¿cierto? Y que Sí, coincidía con lo que tú querías hacer. conocí varias pacientes, aparte de mi mamá y mis dos hermanas, también conocí otras pacientes que sufrían fibromialgia, entre ellas fue una niña que era militar. Ya, Y la verdad es que ella sufría mucho con eso, porque ella tenía un grado ya mucho mayor de fibromialgia, entonces era todo su cuerpo, amanecía ella como anudada entera, entonces ah, necesitaba terrible. el masaje casi diario para poder moverse.
Entonces, con mayor razón, eso a mí me motivaba mucho, 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 me motiva todavía. Las personas cuando vienen con dolores o con lesiones, cosas así, a mí es como que me motiva mucho más trabajar con esos pacientes. Maravilloso. Carolina, ¿y fue difícil para ti? Entiendo, por lo que tú cuentas, quizás no tanto, pero optar por trabajar en otra cosa que no fuera tu carrera, ¿tuviste que vencer algunas creencias propias, vencer algunas creencias del resto, quizá, eh, para decir, sabes qué, no voy a ejercer el título, lo que estudié, pero voy a hacer otra cosa? ¿Hubo ahí algunos obstáculos que vencer, ya sea mentales, personales? O sea, yo creo que siempre está el no querer decepcionar en el fondo a los papás, porque estudiar en la época que yo era estudiante era más difícil. Entonces, obviamente que yo tengo una hermana mayor y tengo una hermana menor que nos llevamos por un año y medio. Entonces era como, trata de salir luego de la universidad, estudia algo, y Mm, porque viene tu hermana menor detrás. Entonces que después de ese esfuerzo yo no trabajara en eso, igual era como un poco decepcionante, yo creo. mm, Pero sin embargo, gracias a Dios, igual mis papás como que apañaron en eso, en entender que yo siempre fui así, o sea, siempre fui como de, si esto no resulta, voy por el otro, y si ese no bacán. resulta, voy por el otro. Y siempre fui así, o sea, yo a mi papá hacía una cuestión como ya así como un poco cómica, mi papá le gustaba mucho sembrar, y él sembró alguna vez pimentones, y se le dieron hermosos, eran gigantes los pimentones. Yo Mm. pasé, los recolecté y los vendí, pero en una vuelta que di por el sector y los vendí todos. Entonces, entonces como que ya estaban acostumbrados a que todo el tiempo estaba, a mí me daba exactamente lo mismo, o sea, no funciono mucho en los trabajos por imagen, yo voy como, si a mí algo me motiva, voy, y más Mm. aún si son cosas como así, entretenidas, de hecho mis sobrinos después también hacían lo mismo, entonces siento que en el fondo uno va como motivando a eso, o Sí, sea, no te quedes ahí, muévete, o sea, si no tengo esto, existe otra posibilidad, como pasó para la pandemia, por ejemplo, que en pandemia fue difícil porque todos mis trabajos son de contacto. claro. Las clases de entrenamiento personalizado, las clases de matemática, todo es de contacto. ¿Y qué Y hiciste? fui a La Vega, fui a La Vega, compré verduras, las desinfectaba en mi casa y mi hija creó una página en Instagram ¿Ya? y ofrecíamos las verduras desinfectadas en los pases diarios que daban. Salía yo en el auto y hacía las entregas. Y ya después, cuando ya empezamos a acostumbrarse un poco más a la pandemia y ya se empezó a trabajar más por Zoom, entonces algunos alumnos le hacía yo clase por Zoom, pero no es lo mismo, no es lo mismo trabajar por Zoom. Claro. Definitivamente que no, a mí personalmente no me gusta, a mí me gusta más estar con ellos ahí. Y el deporte, hacerlo también no es lo mismo, no es lo mismo que se genera cuando uno va o cuando tú estás fuera de tu casa, porque por último hay varias cosas que influyen en eso, porque cuando tú estás haciendo deporte en un grupo o en un lugar distinto, sales de tu rutina de ambiental y sales o sea, termino en la casa, lo mismo que pasa con los trabajos en la casa, o sea, en el fondo terminas y sigues en el Quiebras mismo la rutina espacio. de una manera más fuerte, pues ya salir de la casa, arreglarse o Sí, tomar un bolso y tener contacto con las personas directamente, por supuesto que produce como también mucha más, más impacto, ¿cierto? El impacto es más sí, es más integral. motivante, se provoca Sí. una sinergia rica entre todos, entonces era distinto. Mm. Así que ahí con Ahora, mi hija digamos que el apañando deporte por Zoom salvó a muchas. O sea, a yo muchos, siento sí, que también cuando no sí, está esa posibilidad es como entre cero y eso, sí, sí. mejor por O sea, online. en esa situación, la verdad es que era eso o era nada. Claro, Entonces, eso igual también por Zoom sí ayudó bastante, bastante. Pero apenas terminó, se hubo la posibilidad de poder salir al exterior, salimos. saliste. Oye, Sí. Carolina, y bueno, y la cosa de las verduras quedó ahí. Quedó como, Eso quedó en la pandemia, lo quedó sí. en la pandemia, se lo llevó la Eso quedó en la pandemia. pandemia, sí. Carolina, ¿y cómo ha sido para ti? Porque sé que criaste prácticamente sola a dos niñas. Esta capacidad tuya de reinvención, ha impactado la vida de tus hijas y cómo ha servido también para tú poder llevar esta crianza adelante?
Mira, ¿sabes qué? Yo creo que para ellas igual al principio fue difícil porque toda ruptura matrimonial, familiar, para los hijos es muy difícil Sí. llevar todo eso. Pero en otros aspectos yo creo que les ayudó mucho porque siento que las niñitas tenían una vida muy de princesa, o sea, ellas no sabían el valor de las cosas, nada, o sea, ellas siempre tenían todo a mano. Entonces yo creo que cuando ya pasa todo esto, empezaron a darse cuenta que llega la cuenta de la luz, la cuenta del agua, del gas, que hay que pagar el arriendo, el combustible, de ir al supermercado, que lo que te sale, las poquitas cosas que tú traes, el valor que tiene. Entonces siento que en ese sentido les cambió totalmente la visión en fondo de lo que es llevar una casa. Porque Ya. pasa mucho que a veces los niños dicen, no, ¿sabes qué? Yo prefiero irme a vivir solo. Entonces, claro, mi hija me decía, yo escucho compañeros que me dicen, no, yo prefiero irme a vivir solo. Y ella me decía, no pensarán en que el departamento lo arriendan y ahí no hay refri, el refri no está lleno, que hay cuenta de gas, de luz. Entonces, y ahí yo pensaba, Claro, claro, ya tomó conciencia de eso, de lo que tempranamente, significa po. llevar una casa. Sí, Entonces eso es crecimiento. Y lo otro que siento que también el salir como justamente de lo que tú mencionabas al principio, de ese paradigma de yo estudio algo y a eso me enfoco y a nada más, sino que el tener otras herramientas también siempre es bueno. sí, Y no es que se trata de ser como maestro chasquilla, sino que es de tener más herramientas. Si voy por uno, voy por otro, y uno puede salir adelante. Y sabes tú que es más aún cuando tú encuentras cosas que te hacen vibrar o que tú las haces como con agrado, no es pesado. Levantarse sí. temprano no es pesado, te da sueño, pero no es pesado, porque en el fondo te levantas animado porque vas a hacer cosas que te gustan, que te agradan, que te llenan. Eso es, Entonces, y eso es eso, vivir del propósito, que es lo que tú haces, porque tú exacto, estás en tu sí, elemento. En todas las cosas que haces, yo te sí, admiro mucho por eso, que lo sentí de la primera vez que hablé contigo, que cada cosa que haces, la haces como muy desde el corazón, muy vibrando en el placer por hacerlo, del placer de entregar también un servicio, y eso me parece fantástico, es como la clave, ¿no? Que a uno que puede pasar por momentos difíciles, como hemos conversado, o con una energía más bajita quizás a veces, pero estar ahí haciendo lo que a uno le gusta, supera, o sea, por 1000% cualquier obstáculo, ¿no? Como que ayuda un sí, montón. sí, de todas maneras, yo siento que, o sea, siempre he pensado y yo siento que en eso yo me siento una favorecida de la vida de poder en el fondo dedicarme a muchas cosas y que todas me gusten y me agraden, porque yo veo el caso de muchas personas que no tienen esa opción o no se atreven a dar el paso de decir voy a dar un giro y voy por esto. Entonces se mantienen siempre en un lugar que no es de confort y la vida siento que igual pasa y pasa rápido, Sí, pero siento de que, o sea, lo que yo te decía, siento que la edad no es un pero, la etapa en la que uno está no es un pero, sino que los peros se los pone uno. Siento sí. que cuando tú te convences de lo que vas a hacer y lo haces con corazón, hay que tener igual esa fuerza de luchar porque las cosas, bueno, a mí personalmente nunca me han salido a la primera. Siempre fue a la segunda, a la tercera, y yo eso ya estoy como casi consciente. Y por eso le doy, porque sé Claro. que va a No, salir. no descansar, no descansar en el fallo, ¿cierto? Sino que descansar cuando Sí, se no, logra. la Mm, perseverancia sí, es algo que uno tiene que mantener siempre, siempre. Y lo otro es tener fe en uno, sí, la confianza. porque tener esa confianza en que uno puede, Sí. que para algunos es más difícil, incluso para algunos es mucho más fácil, bien, y para otros va a ser difícil, pero ambos pueden llegar al mismo lugar. Sí, Se Carolina, y puede. en eso que a mí me llama la atención, por ejemplo, tú hace 3 años que estudiaste personal training, em, y alguien podría decir, ah, es tarde, o porque tienes, como tú misma dijiste, 51 años, estudiaste Ujú. entonces a los 40, y tú eres mala para las matemáticas, a los 48 o 47, y alguien puede decir, pero a esa Sí, edad estudiar personal training, como que uno se imagina que los personal training como que nacieron en el colegio, como era ese compañero, claro. esa compañera que era buena para básquetbol, buena para voleibol, buena para todo, y ahí podía ser. Pero no, contigo No, se rompe absolutamente esa creencia que no, sí, hace 3 años estudiaste y lo haces maravilloso
y tienes además un cuerpo muy entrenado. ¿Cómo fue para ti O estudiar? sea, de hecho, en el curso cuando yo estudié, yo era la mayor. Eran todos, Me yo imagino, creo sí, que de po. la edad de mi hija, eran la mayoría. De 30, Pero menos de 30 todo, menos de 30 incluso, muchos, claro. sí. Entonces, pero sabes tú que igual fue bonito, porque en el fondo hubo como un traspaso de experiencia con ellos, porque yo Ya. siempre les hablaba como compañera y yo les decía, muchos de ustedes tienen la misma edad de mi hija, así que yo les hablaba como mamá, pero siempre como ellos jamás hicieron sentir como eso de una diferencia, así de por qué, al contrario, siempre eran como muy, siempre apoyando, como motivo, siempre fui una, me sentí siempre una más en todo ese grupo. Qué bello. Entonces fue muy bonito estudiar ahí. Carolina, y además tú haces clases de defensa personal para mujeres. Así Sí, que cuéntame sí. también cómo nació esa ocupación, cómo nació ese servicio que tú das, cómo fue para ti también ese mundo. Yo mira, para mí en realidad eso parte de varias experiencias que pasé a lo mejor en la universidad, las ¿Ya? primeras, de malas experiencias en la micro cuando viajaba. Y también yo creo que fue en parte también dentro de mi matrimonio. Entonces siempre busqué como algo de saber cómo defenderme. ¿Ya? Y empecé buscando por todas. Yo pasé por todas, por taekwondo, por karate, por kickboxing, por lucha de sumisión, MMA, que son disciplinas mixtas. Y la verdad es que nada me hacía sentido que fuera un poco conmigo, hasta que conozco el Krav Maga. Y el Krav Maga es una defensa personal que está enfocada al ataque callejero. Para Eh, defenderse de un ataque callejero. de un ataque Ya. callejero cuando te amenazan con cuchillo, con Ay, revólver, con un ya. palo, todo ese tipo de ataques, o cuando te agarran. Y la verdad que eso como que me hizo más sentido por varias cosas. Primero porque yo tengo que reconocer que a pesar de que hago muchas cosas y que para hacer todas las cosas se necesita cierta disciplina, hay una parte de mí que es muy indisciplinada. Y Me el Krav encanta. Maga, y el Krav Maga dentro de todas las disciplinas, es la más indisciplinada. Entonces, como que me sentí como que Identificada. hicimos match con el Krav Maga. Y la verdad es que mi maestro igual me tuvo paciencia porque cuando yo llego primero, yo llego a Krav Maga por un reto. O sea, yo un día aburrida estaba siempre, yo subía muchas cosas. Mi frase siempre era en todas mis cosas y mis historias que subía en Instagram, mi frase, que muchos me conocen por eso, es: no me rindo, tú tampoco. Ya. Y bueno, entre todo eso yo pongo el no me rindo, tú tampoco. Y yo dije, pues recibo retos. Entonces empiezan todos a mandarme retos físicos, así como, no sé, 200 sentadillas, y yo decía, pucha, qué fome, hasta que aparece la escuela de Krav Maga y me dicen que aprendas a hacer un desarme en 3 días. Yo no tenía idea, yo me imagino un desarme, me imaginé como desarmar un arma, algo Como una así. llave, me imaginé yo, ¿ya? Una Así, llave bueno, de y brazo era, y pierna, no sé. Ya. claro, algo así. Y claro, era quitar el arma cuando a ti te amenazan con un arma, quitarle el arma a la persona. God. Entonces yo voy para allá y cuando empiezo eso, me encantó. Y yo dije, esto es lo mío. Y Mira. empiezo a ir a eso y al final, ¿sabes esto que yo creo que le puse tanto? Porque donde me encantó, yo le puse como tantas ganas que mi maestro viene y después me dice, Carolina, yo quiero que tú sigas viniendo, ven a clases cuando tú quieras. Eran puros hombres, no había más mujeres. Ya. Pero mis compañeros en ese tiempo no estaban acostumbrados a entrenar con mujeres. Entonces que llegué yo, más encima que era flacuchenta, entonces era como casi el cacho, o sea, la voy a tomar y la tipa esta no va a aguantar nada, hay que Ah, tener cuidado con la ella, frágil. claro, Ya. como frágil. Ya. Entonces yo tuve que cambiar un poco, que yo no era niñita de ciudad, yo era de campo, que me gustaban las cosas bruscas, entonces yo empecé a entrenar fuerte con ellos. Y así de a poco fui ganándome el espacio con mis compañeros hasta que empezaron ya a tener más confianza conmigo y llegó un punto en que ya avancé harto, ya llevaba un par de años, entonces ya empecé yo a recibir a los alumnos nuevos. Y yo les enseñaba como las primeras técnicas que tenían que ellos aprender para empezar a entrenar. Y Perfecto. me pasó muchas veces que llegaron
a entrenar y me decían, ¿sabes qué? Lo siento, o sea, yo no puedo entrenar porque yo no puedo golpear a una mujer. Y entonces yo le decía, pero el día de mañana te puede atacar una persona y esa persona puede ser hombre o puede ser mujer. Y si es mujer, ¿tú vas a dejar que te golpee? Entonces me decía, no, es que yo no puedo practicar con una Claro, mujer. Y me pasó sí, y no volvió sí. más. Y ese alumno no volvió más a la escuela porque no quería entrenar conmigo, con una que ella era mujer. Claro, Bueno, ahora en términos de probabilidades, claro, en el mundo también delictual la estadística es clarísima. O sea, los sí, ataques físicos son 70 y casi 80% probabilidades de que sea hombre a sí. que sea mujer. En- Entonces, Pero bueno, claro, y no en querían una eso, entrenadora mujer, claro, sí, sí. sí te entiendo. Entonces ya después de eso, ya como que empezó a acostumbrarse, aparte que empezaron a reconocerme más en las redes sociales, porque siempre estaba saliendo en la página de la escuela, entonces ya como que ahí me empezó a reconocer. De hecho, me pasó una vez que llegó un alumno nuevo y después que ya terminó la clase, me contesta por Instagram y me pone, eh, estuvo muy buena la clase, me dijo, siempre pensé que eras de papel, pero cuando me tomaste en brazo y corriste conmigo encima, me di cuenta que eras de verdad. Me dio mucha risa eso, Qué porque en buena, realidad era la imagen que ellos veían, claro, seguramente en la página decían, no, es como que te muestran la foto como que estás golpeando, pero no eres capaz de hacerlo. claro. Pero no, fue así. Entonces, pero mi meta siempre fue ¿Ya? abrir algo para mujeres porque yo sentía de que eso hacía falta, porque sabes que el saber defensa personal, más que incluso lo fuerte que puedas llegar a golpear o entrampar o eso, es lo que es la seguridad que tú tomas dentro tuyo. Tú tomas una seguridad que la percibes una vez que tú empiezas a entrenar. Y me ha pasado con todas las alumnas que han llegado. Y me dicen, ¿sabes, Caro? Que a mí me pasa de que yo antes siempre me asustaba, ahora no, ahora ando pendiente, pero no asustada, ando alerta, pero no con ese miedo que sentía antes. Y es increíble cómo de verdad te cambia la visión tuya, Sí, de yo por creo dentro. que sí, porque eso confirma como desde la teoría psicológica, ¿no? Que aquellas cosas que haces con más confianza, la confianza se construye. Entonces, si físicamente te sientes más confiada, va a haber más confianza también de alguna manera psicológica, porque se retroalimenta la confianza, uno como la puede construir mientras las va aumentando, va aumentando en todos los sentidos. Entonces Sí, es genial poder sí, hacer algo que antes no podías hacer, estoy hablando con el cuerpo, se sí. internaliza como aumento de confianza. Es genial, Claro que sí, me muchísimos. encanta. De hecho, yo siempre les digo a las niñas, el aprender defensa personal, el aprender esas técnicas, te permite racionar en un momento de mucha adrenalina, que es lo difícil, porque normalmente cuando tú sufres un ataque o incluso una situación complicada, uno se llena de adrenalina, de miedo, De cortisol. de sí, Sí, mucho cortisol. Y el saber esto te hace estar en alerta, pero te da la capacidad que dentro de todo eso tú puedas tener esa capacidad de racionar. mm. Entonces, siento que eso es lo que sienten las niñas cuando vienen a entrenar, lo que sentí yo también cuando fueron pasando los años. Y eso, la verdad es que te da una sensación de mayor seguridad en ti. Yo creo que en el fondo, ahora que hablo contigo, yo creo que en el fondo Sí, todas esas cosas las he hecho buscando eso, buscando tener la confianza. seguridad en Sí, mí. Me estoy que autoanalizando en esta entrevista. me encanta, me encanta. Sí, lo hablamos quizás fuera de micrófono en algún momento Sí, que finalmente uno cuando busca medicina o terapia también la está buscando para sí misma, sí, porque uno quiere también, uno, como yo lo digo como terapeuta, y tú también que de alguna manera eres terapeuta también, ¿no? ujú, Que, que aquello que buscamos fuera también lo necesitamos dentro. sí, Entonces, uno aprende mucho con las personas que llegan a pedir el servicio. Yo siempre le digo a mis consultantes, o sea, yo estoy al servicio completamente yo y yo también aprendo. sí, También lo que voy dando, también me lo estoy dando a veces directamente a mí o directamente en pequeñas dosis para mí. Y por eso uno también puede seguir creciendo. sí. Sí, es verdad. Bueno, una de las otras cosas que siempre yo hablo con las niñas y que cuido mucho, porque
la verdad es que uno tiene que ser honesta, que en nuestra cultura todavía la sororidad no es tanta, nos falta todavía a nosotras, pero eso trato de incluirlo mucho en el grupo de las niñas. Yo le digo apoyarnos, apoyarnos, ayudarnos a ser mejores entre nosotras. Y eso ha sido súper bueno porque en realidad en el grupo de mis alumnas no ocurre el estar compitiendo entre nosotras, sino que al contrario, es como Apoyándose. estarse apoyando. Si hay una que le cuesta algo, la otra va para allá, le ayuda mientras yo estoy trabajando y la potencian y cuando le sale bien, le aplauden y bien, bien, viste que lo lograste y bien. Y me encanta eso, me encanta mucho eso de apoyarse para ser mejores. Lo que yo te decía, que aquí en el centro de estética donde ahora trabajo, que también de gimnasio, también Loredana también parte por una situación muy parecida a la mía, y ella también parte de cero en un local que era nada, y Ya. va transformándolo de a poco y lo transforma en el centro de estética que es hoy, en el gimnasio que tenemos hoy, y así nos vamos apoyando, apoyando y tratando de ir creciendo juntas, creyendo en el fondo, en nosotros, pero también creyendo en el proyecto que uno está apoyando, que uno quiere, Además. que es lo que quiere hacer crecer. Entonces, se puede. ¿Cómo se Eso. llama el centro? Para que me lo cuentes. Se llama espacio-bedwell Fit. Ya, lo vamos a dejar en la descripción para quienes, porque ahí hay varias disciplinas, hay flamenco, Sí, está la la verdad es que hemos hecho masoterapia. como hartas cosas y sabes tú que es muy divertido porque pasa muchas veces que vienen alumnas o pacientes que vienen en la parte estética y vienen solo por tomarse un café, venir para acá, pasan, se toman un cafecito, de hecho tenemos una mesita afuera, ¿Ya? como en una terracita, y ellas vienen a tomarse el café un ratito, pasan a conversar y se van. Entonces, es como un lugar grato, es como que ya se ha hecho un espacio para Me venir encanta. ya no solamente por una clase o por Mm. un tratamiento, sino que es como rico venir y compartir y tomarse un cafecito, conversar, nos reímos y después ya, "Ay, me tengo que ir a trabajar" y ya se van. Entonces, esto es muy rico, eso que se vive acá. Carolina, y aprovechando que estás aquí conversando, aprovecho de preguntarte porque algo que sabemos las mujeres, pero que era importante, creo que conversarlo aquí. ¿Por qué hacer deporte? ¿Por qué hacer ejercicio? Que todas sabemos el beneficio que tiene, que es para evitarse las cirugías, para evitarse la farmacia, para evitarse las terapias reparatorias. ¿Por qué hacer ejercicio de una manera, de alguna manera preventiva o justamente en bienestar, no en enfermedad, sino que hacer ejercicio en bienestar? Mira, normalmente se habla lo que tú decías, de que hacer ejercicio obviamente te va a ayudar a tener una movilidad siempre mucho más sana y menos dependiente. Además de eso, el hacer ejercicio te genera además cambios no solo a nivel eh, físico, sino que también a nivel emocional. Y sabes tú que en eso me ha gustado mucho cuando han llegado de repente alumnas y me dicen, ¿sabes qué? Necesito entrenar, quiero entrenar y necesito entrenar como algo, no sé, pues se meten a clase o de defensa o de boxeo femenino. Necesito entrenar algo fuerte porque estoy con una depresión, necesito salir de eso, no, me levanto sin ánimo, no quiero hacer nada, necesito encontrar algo que me haga como motivar para salir de eso. Y chuta, nosotros acá en el centro abrimos como todas esas posibilidades. Se hace baile flamenco, donde la gente viene, baila flamenco y ese rato es como tanta alegría, es como tanta emoción saliendo cuando estamos entrenando defensa personal, cuando estamos haciendo el boxeo femenino. Botas tanto estrés, botas tanto que tienes a lo mejor muchas veces guardado. Y sabes que ha pasado algo muy, muy divertido, lo cuento como anécdota que a mí me pasa mucho con las niñas cuando yo estoy entrenando y estamos haciendo como clases de boxeo donde tienen que golpear, yo le digo, ponle cara. O sea, y no me refiero a Amo, una cara amo. física, no me refiero simplemente a una cara física. Yo cuando digo ponle cara es o ponle el nombre de lo que te pasó hoy día, del problema o de la persona con la que estás enojada. Yo le digo solamente ponle cara. El nivel que suben, yo te diría que es casi un 200% a lo que habían empezado. Cuando hay una Y después que, motivación. y después que terminan es como que, terminé, libera. Entonces, siento que el hacer deporte es una cosa totalmente completa. Te mueves mejor,
andas de mejor ánimo, te cura enfermedades. Sobre todo hoy en Sí. día la depresión es algo que es una enfermedad silenciosa y contagiosa incluso. Mm, Y siento que el hacer deporte te va sacando de eso. Es como luchar contra eso y sí, decir, no, total. yo puedo, yo gano, me muevo, Mm, salgo de esto. Y eso te motiva y te llena y te llenas de oxitocina y vas adelante y te cambia la mentalidad incluso. sí, Porque a mí incluso me dicen a veces, oye, Carolina, tú es como todo el tiempo andas como, no sé, como tan animada, parece que no se te acaba la pila. O sea, no, sí, en la noche llego, me acuesto y yo me quedo dormida de una. Pero es verdad que en el fondo el empezar a moverte en la mañana y moverte, hacer ejercicio en la mañana, incluso bailar, pon una canción que te guste en la mañana y mientras te tomas el café o algo así, baila. Y te vas a dar cuenta que la mentalidad o el ánimo con el que sales de tu casa es muy diferente a sí. cuando tú te levantas, te tomas un café y saliste. Sí, yo creo que si hay algo que todo el mundo sabe, pero no está implementado, es que el deporte y la movilidad física es una medicina totalmente. Yo Sí, tengo muchas completa. pacientes justamente que han estado muy mal emocionalmente, ya sea con depresiones diagnosticadas o trastornos ansiosos, y que finalmente hemos acordado que el deporte es otro, comillas, medicamento o terapia que no pueden abandonar. O Sí, sea, que definitivamente. es parte y que cuando no lo han podido hacer por X razón, por una lesión o por una operación, no sé, por algo, yo sé que ahí yo levanto inmediatamente la alerta que le va a pasar la cuenta en términos del ánimo. Sí, Así es que a mí me parece que a veces es un complemento a alguna terapia, a algún tratamiento, y a veces es la medicina. O sea, hay personas que yo sé, y me incluyo, que el deporte, así como el arte, me salvó, me sacó de una situación difícil justamente por los niveles de dopamina, serotonina eventualmente que producen y que son naturales, po. Y que sí, nosotros aquí en Chile, lamentablemente, además, no, hasta en los colegios ha sido reducido los niveles de educación física, los sí, espacios para hacer deporte. Bueno, pero sabemos que entonces que es una medicina sí, totalmente, y especialmente para las totalmente. mujeres. Yo creo que lo que Exacto, tú dices, para conservar nuestra movilidad, para no ser dependientes cuando estemos más grandes. sí, incluso me pasó una experiencia con una alumna que yo le hacía personalizado y ella entró como en producto de un problema en una depresión y yo la iba a buscar a su casa. Entonces yo llegaba a su casa y me decían, Caro, hoy día la verdad es que no quiero entrenar. Yo le decía, vamos, vamos a caminar, solo caminar, solo caminar. La verdad es que yo le hinchaba muchísimo. Yo creo que por cansancio al final me decía, ya, vamos, camino, pero no me hagas correr, no me hagas trotar nada. Salíamos a caminar y yo empezábamos a conversar, caminaba, caminaba, caminaba. Después yo decía, ya, aprovechemos, trotemos un ratito. Al final terminar, mira, llegaba a su casa y llegaba y me decía, me hiciste trotar, me hiciste caminar, pero llegaba con un ánimo totalmente distinto, entonces pues Sí, me pues, decía así como, gracias, sí. gracias por empujarme, porque igual ahora ya es como que estoy con ánimo. Claro que igual era un juego, era algo que me podía resultar o como que me podía mandar a la punta del cerro echado, pero por lo menos se intenta y ella se daba cuenta que sí, que costaba mucho, pero que al final lo que le quedaba era mucho más grato que como estaba al principio. Sí. Entonces sí es una muy buena medicina, definitivamente. Carolina, y para ir cerrando, ¿hay algo que tú quieras decir? Tu camino es maravilloso. A mí me encanta que tú, como te decía antes, yo te admiro mucho por esta capacidad tuya de reinvención, de ser también tan plástica de pensamiento, de adecuarte, pero además de ponerle mucho corazón y de haber encontrado y ser una buscadora de tu elemento, de estar siempre, como se dice, como en tu propósito y de agarrar fuerza desde ahí. ¿Algo que tú quieras decir? ¿Algo a lo que quieras invitar? Sí, mira, yo invito en realidad, yo no es, siempre hago la aclaración, yo no es que sea feminista porque siempre hablo de las mujeres, tengo hombres en mi vida importantes que los quiero mucho, tengo papás, tengo sobrinos, amo Pero si el a mis feminismo no está en hombres de contra la de los familia. hombres, para nada. Sí, exacto, porque muchos lo Sí, toman así, no, que es el entonces feminismo yo o quiero los aclarar, feminismos. De hecho, sí, no hay un feminismo, hay feminismos. Como mujeres hay, yo exacto, creo. sí. Entonces, sí, lo que sí, yo intento siempre motivar a mi género en el sentido en que
en que se atrevan, en que no se rindan, en que salgan adelante, en que siempre, que sean perseverantes, que no pierdan las ganas de cumplir sus sueños, que así como cumplen los sueños de muchos de su familia, también cumplan sus sueños propios y que habemos personas, así como lo que tú haces, como lo que he hecho yo, como lo que hacemos muchas acá también, hacemos muchas cosas para apoyar eso, porque nosotros también partimos, a todos nos ha costado, para nadie es fácil, pasamos muchas cosas, muchas veces en contra, muchas veces las cosas no resultaron, tuvimos que volver atrás, partir de cero. También tenemos hijos, tenemos que estar viendo eso, empujando también a los hijos, pero se puede. Y no dejar de tener claro que nosotras también existimos como personas, como mujeres, y que somos valiosas, tremendamente valiosas, y que podemos sacarnos mucho provecho, que podemos entregar corazón, y eso es lo más lindo de nosotras las mujeres. Podemos entregar corazón, podemos entregar mente, somos fuertes, podemos, y entre nosotras siempre hacer un llamado a todas a apoyarnos, a querernos, a que si yo veo que, no sé, hay una que va con, no sé, su falda doblada, yo voy y le digo, pucha, arréglate la falda porque también quiero que se vea bien, también quiero que brille. Lo digo en una forma Sí, metafórica, pero exacto. yo quiero que la otra brille, no quiero ser solo yo. O sea, si puedo ir yo y puedo agarrar a dos, tres, vamos, porque podemos. Entonces, que no Linda, pierdan eso, que cumplan sus sueños. La vida es una y es linda. Es difícil, pero es linda. desafiante total. Muchas Sí. gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas Encantada. gracias a ti por el espacio, por tener la oportunidad de expresar, porque la verdad que a mí me encanta el tema y siempre estar abierta y que sea, bueno, invitarla, porque de verdad que a mí me encanta apoyar mucho, me encanta apoyar, me encanta hacer trabajo así en todo sentido. Así que lo que siempre pueda, yo estoy. Y bueno, mi página personal es Carol Ramosa y siempre ha sido esa mi marca. La que yo te digo que es Sí, con No me rindo, tú tampoco. Y la página de espacio Bedwell Fit, que es donde tenemos todas las actividades apoyando a todas esas mujeres para que también surjan y salgan adelante. sí, van a quedar en la descripción todos los Instagram para que te puedan seguir y ver lo que tú estás haciendo. Ya, Muchas voy ya. gracias, admirable tu trabajo, tu trabajo, tu servicio y por supuesto que tu empuje. Te mando un besote muy grande. Muchas gracias por Gracias, estar por Yana. acá y vamos a ver si invitamos a otras de tus compañeras Sí, de estarían proyecto, felices. de empresa, Sí, que están todas en sí, la misma. felices. Besote linda, muchas gracias. Gracias, Gracias. besitos. Chao. Chao. Gracias por escuchar hasta acá. Si te gustó el episodio, compártelo, dame 5 estrellitas en Spotify y recuerda activar la campanita para escuchar los nuevos episodios. Espero que este podcast te inspire y especialmente la historia de Carolina te deje absolutamente esperanzada en la resiliencia, en el cambio y por supuesto haz ejercicio. Muévete para que seas fuerte por dentro y por fuera. Si quieres trabajar conmigo en mentoría o en terapia, escríbeme por mis redes sociales y te mando un abrazo muy grande. Amor y realización para todos tus días.